¿Te has preguntado cómo se escribió la Biblia y cómo ha llegado a nosotros en nuestra sociedad en castellano? Ese es el tema que discutiremos en esta sesión. Amigos, como vimos en la sesión anterior, la Biblia se escribe a partir de la experiencia y de los hombres a la revelación de Dios. Proceso que dura 2000 años. Pero es que había quien redactara todo lo que iba sucediendo como un periodista de nuestros tiempos. Evidentemente no. Acá se produce algo que es importante que lo conozcamos, y es que las experiencias del hombre en relación a la revelación de Dios se van guardando en el corazón y se van compartiendo de padres a hijos, de generación en generación, durante un largo periodo. Durante un larguísimo periodo de tiempo no va a haber escritura, va a haber una tradición que se conoce como tradición oral. Les pongo un ejemplo. Abraham, el padre de la fe, con quien comienza el proceso de la revelación, nosotros lo encontramos en el libro del Génesis. Pero, ¿cuándo se escribió el libro de Génesis? Aproximadamente, y no se sorprendan, eso está muy claro hoy, con el avance de la investigación. El libro del Génesis se escribe aproximadamente 1400 años después de que los acontecimientos suceden. Es decir, de Abraham a que se ponga por escrito Abraham, pasan 14 siglos. Este es un detalle. Claro, no es así en todos los casos. Por ejemplo, desde Jesús a que se pone por escrito el acontecimiento Jesucristo, pasa en algún caso, como es el primer evangelio, que es Marcos, pasan alrededor de 37 años. Y en el caso de Juan, que es el último evangelio, pasan alrededor de 63 años. Entonces, no es tanto. Pero nunca, por nunca, es que lo que sucede se escribe directamente. Hay un proceso largo, importante, de tradición oral. Luego esto llevado a la escritura. ¿Qué es lo que invita a escribir? Les digo, en esencia son dos acontecimientos grandes en la historia de nuestra fe. Uno primero, que lo veremos con mucho más detalle luego, uno primero es la invasión de los babilonios al reino de Israel. Destruyen el templo de Jerusalén y esto genera tremenda crisis. Un segundo acontecimiento es la segunda destrucción del templo en el año 70 de nuestra era a cargo de los romanos. Tema que también veremos con detalle. Pero les digo, entonces algo gravísimo, un gran sismo tiene que suceder para que la tradición oral se lleve al papel, al papiro, al cuero, al material que usen para escribir. Y dentro de esto es interesante notar que nunca por nunca los autores inspirados de estos textos pensaron que esto que escribían iba a ser parte de algo que siglos después se iba a llamar Biblia, que iba a tener la trascendencia que tiene. Es algo que los autores no conocieron. Dentro de esto, una pregunta importante: ¿y en qué idioma se escribió la Biblia? Y se escuchan todo tipo de respuestas, ¿no? Algunos dicen que en latín, otros dicen que en griego. Bueno, la respuesta es, hermanos, el Antiguo Testamento se escribió prácticamente todo en hebreo. Un poquito en arameo, que es una lengua muy emparentada con el hebreo. Entonces, el Antiguo Testamento se escribe casi todo en hebreo y un poquito en arameo. El Nuevo Testamento, que incluye los evangelios y las cartas de Pablo y etcétera, el Nuevo Testamento entero se redacta en griego. Entonces, los idiomas de la Biblia son estos dos: el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Tenemos entonces esta Biblia escrita originalmente en griego en el Antiguo y en griego en el Nuevo. La pregunta que les hacía al inicio de la sesión de hoy: ¿y cómo llega hasta nosotros
este tremendo documento. ¿Cómo llega hasta nosotros, incluso en castellano, a través de tantos siglos? Es que está de por medio el proceso de la traducción de la Biblia. Yo quiero narrárselos paso a paso, tengamos un poquito de paciencia, pero es importante que conozcamos esto. Lo primero entonces, ya se los dije, la Biblia hebrea se escribió, se redactó en hebreo, sin vocales, este es un detalle, entre los siglos 10 y 2 antes de Cristo. Entre los siglos 10 y 2 antes de Cristo se redacta la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento nuestro. Este texto no tiene vocales por una razón básica, es que el idioma hebreo es bien antiguo y en los materiales de escritura eran caros y escasos. Entonces, inteligentísimos los hebreos escriben sin vocales y ahorran un montón de letras. Además, juntan las palabras, no dan punto seguido, no dan párrafos, todo es seguido y seguido en la lectura, ¿no? Va a ser un arte luego, entonces, y producto de la cultura de ellos, que puedan leerlo corrido, pero palabras sin vocales son difíciles. Les pongo un ejemplo de la trascendencia que tiene esto rápidamente, pero es interesante. Es uno de muchos. Miren, ¿cuál es el nombre de Dios? Los católicos decimos Dios es Yahvé, pero los protestantes y evangélicos dicen Dios es Jehová. Y podemos jalarnos de los pelos y agarrarnos a cabezazos y no nos llegamos a entender. Cuando Yahvé y Jehová son las mismas consonantes y simplemente hay vocales diferentes que se han insertado. Miren, la J y la Y suenan igual en hebreo. Entonces, Yahvé, esto es lo que llamamos el tetragrama sagrado. ¿Cómo se escribe en la Biblia hebrea? Se escribe YHVH. Eso es el nombre de Dios. Si nosotros le insertamos una A y una E, leemos Yahvé. Si nosotros insertamos una E, una O y una A, leemos Jehová, Jehová, Jehová. Entonces el nombre de Dios es uno solo. No tiene vocales porque el antiguo hebreo se escribía sin vocales y miren las consecuencias que tiene. Y les mencionaba esto solamente como un ejemplo. Bueno, esta es la Biblia hebrea que se conoce como la Tanaj. La Tanaj. T-A-N-A-J. La Tanaj. Responde otra vez, las vocales se han introducido, pero son la T, la N y la J. La T, que va por la Torá, la enseñanza, la ley. La N, que va por Nebim, los profetas. Y la J, que va por enseñanzas, que son todo el resto de textos del Antiguo Testamento, la Tanaj. La Tanaj se tradujo luego al griego. Es la primera gran traducción de la Biblia hebrea. Se traduce al griego. ¿Pero cuándo? Algunos se confunden y piensan esto lo tradujeron discípulos de Jesús. No, mis queridos hermanos. Eso se tradujo 200 años antes del nacimiento de Jesús. Acá hay un acontecimiento que ustedes pueden revisar, curiosear, porque es de un valor histórico además y un valor cultural enorme, ¿no? La forma en que se lleva la traducción de la Biblia al griego. ¿Y por qué? Remontémonos en la historia y ubiquemos rápidamente. En Alejandría, capital de Egipto en ese momento, gobierna Ptolomeo, descendiente de Alejandro Magno. Y Ptolomeo, en toda la cultura helenista griega, manda a traducir la Biblia al griego para tenerla en la biblioteca de Alejandría. Él pretendía la Biblia y todo lo que se hubiera escrito en el mundo tenían que tenerlo ellos, ¿no? Ese apetito por el saber maravilloso de los griegos, ¿no? Además padres de la filosofía. Es por eso que entonces la gran razón por la cual Ptolomeo manda a traducir la Biblia al hebreo, invita en coordinación con Jerusalén, que era una ciudad dominada por el imperio de Ptolomeo, invita a traductores. El rey de Israel, de Judea, le envía 72 traductores, y esta Biblia es conocida como la Biblia de los 70 o Septuaginta. En esta Biblia traducida al griego
miren, se tomaron cierta libertad e introdujeron en este texto siete libros que originalmente estaban escritos en griego y que luego van a ser una causa de discrepancia entre los católicos y los judíos, y luego entre los católicos y los protestantes, porque ni los judíos ni los protestantes van a aceptar estos 7 libros como libros inspirados. Son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primero y segundo de Macabeos. Miren, todos los libros del Nuevo Testamento, por otro lado, se redactaron en el primer siglo, obviamente, y se redactaron en griego. Entonces ya tenemos la Biblia original en su versión en hebreo, traducida 200 años antes de Jesús al griego. Luego, con el acontecimiento de Jesucristo, tenemos la Biblia en el Nuevo Testamento en griego. Y llegamos al siglo IV, el Imperio Romano en pleno esplendor. El idioma que ellos usan es el latín, y entonces el Papa de aquel entonces le pide a Jerónimo, un sacerdote absolutamente versado, le pide que traduzca la Biblia al latín, y Jerónimo hace de esto uno de los motivos grandes de su vida, y hace la gran traducción de la Biblia al latín a partir de los originales hebreo y griego. Esta traducción de Jerónimo la conocemos como la Vulgata. Ojo, no nos confundamos en el término Vulgata. No es que debamos entender Vulgata como vulgar, no, Vulgata como divulgación, ¿no? El nombre correcto y completo es Vulgata Editio, que significa edición de divulgación. Si la gente no hablaba ya el hebreo, entonces hay que poner la Biblia en el idioma de la gente. Luego, amigos, en el siglo IV, poquito tiempo después, ya los padres de la Iglesia, con San Agustín a la cabeza, definen en común acuerdo y por las prácticas de las comunidades cristianas, definen el canon de la Biblia, qué libros quedan dentro y qué libros quedan fuera. Miren, entre los siglos 7 y 10 se introdujeron vocales a la Tanaj, a la Biblia hebrea, y la introducen propios hebreos, propios judíos. Esto se conoce como el texto masorético. Luego tenemos en el siglo XVI, precisamente en el año 1522, que Martín Lutero se separa de la Iglesia, y entre una de sus acciones fundamentales él traduce la Biblia al alemán. Entonces miren, rápidamente tenemos la Biblia original, el Antiguo Testamento en hebreo, tenemos la Biblia traducida al griego en el siglo II a.C., tenemos el Nuevo Testamento escrito originalmente en griego, tenemos todos esos textos traducidos al latín por San Jerónimo, y tenemos la Biblia hebrea con vocales introducidas, y tenemos en el siglo XVI la Biblia en alemán. En ese mismo siglo XVI se traduce también la Biblia al castellano. Si la Biblia al alemán fue traducida por Martín Lutero, la Biblia al castellano la traduce un sacerdote, originalmente sacerdote católico, luego se hace protestante, Casiodoro de Reina. En este mismo siglo XVI, el Concilio de Trento, que se reúne a propósito de la protesta de Martín Lutero y los protestantes, valga la redundancia, el Concilio de Trento cierra oficialmente el canon de la Biblia. Y llegamos a un momento crucial. Ya en pleno siglo XX, miren qué reciente, entre los años 1962 y 1965, hace relativamente poco tiempo, se produjo el último concilio de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II. En este momento es que la Iglesia Católica impulsa, pero de manera decidida y abierta, a que se hagan traducciones de la Biblia. Y así, de haber tenido la Biblia original hebrea, de haber tenido la Biblia Septuaginta en griego, de haber tenido la Biblia latina de San Jerónimo, luego pasan muchos siglos en que la Biblia estaba lejos del pueblo, lejos de nosotros, o de personas que como nosotros vivieron en aquellos tiempos. Y tuvo que ser recién en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, el Concilio Vaticano II que invita a la traducción de la Biblia, y para qué obedientes hemos sido, como veremos en la próxima sesión. Los espero.